Saludos aprendices. En esta ocasión vamos a conocer cómo diseñar en Excel dos estados financieros muy utilizados. El primero de ellos, el balance general, y el segundo, el estado de resultados. Ahora bien, vamos a aprender a diseñarlos de acuerdo a una presentación muy usual que tienen estos estados financieros, y es en forma de comparativos anuales. Ambos lo realizaremos de esa manera. Entonces, sin más preámbulos, iniciaremos con la elaboración del balance general. Vamos a ir a una hoja en blanco de Excel y vamos a llamarla, en primer lugar, balance general. Muy bien. Vamos a aprender entonces a desaparecer primero las cuadrículas de la hoja de Excel, es decir, que no se vean la figura de celdas y columnas, sino que sencillamente se vea una hoja limpia completamente en blanco. Eso lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a la pestaña Diseño de página. Allí, en el botón Alinear, encontraremos la última opción que se llama Ver líneas de cuadrícula. Por defecto está bien activada. Sin embargo, podemos desactivarla a voluntad. Como en este caso podremos ver, hacemos clic en ella y automáticamente desaparecerán las cuadrículas de nuestra hoja de Excel. Después de realizado este paso, entonces procederemos a combinar las celdas donde se ubicarán los títulos o el encabezado de nuestro estado financiero, balance general. Combinamos las primeras cuatro filas, de esta manera. Las colocamos en formato negrita. Y luego procedemos a escribir primero el nombre de la institución. En este caso se llamará Colegio ABC. Seguidamente, el nombre del estado, balance general, la forma en la que está presentada, comparativo anual. Y finalmente, colocaremos la forma en que están expresadas las cifras. En este caso, las cifras estarán expresadas en miles. Seguidamente, vamos a colocar, en este caso, la fila 6 en estilo negrita. Allí entonces vamos a comenzar a armar la primera parte de nuestro balance general. Vamos a colocar los años que están estudiando, en este caso a diciembre de 2011, la variación porcentual que va a tener y que vamos a expresar en breve. Copiamos, pegamos el formato. En este caso sería diciembre de 2010. De igual forma colocamos signo porcentual que nos va a marcar la variación porcentual de una cuenta de un año a otro. Luego vamos a combinar estas dos celdas, la I6 y la J6, y vamos a colocar la palabra variación en la primera celda, en la I7 la palabra valor, ya que nos va a expresar la variación en términos absolutos que van a tener las cuentas, y en la celda J7 un porcentaje que nos va a marcar la variación porcentual que tienen las cuentas. Entonces, sencillamente, este formato, esta celda y esta celda, las seleccionamos utilizando Control y nuestro mouse, sencillamente. Y utilizando los comandos Control S y Control N, podemos aplicarle estilo negrita y también el subrayado a los mismos. De igual forma podemos aquí también centrarlos y tener así una primera fase dentro del balance general bien organizada. Seguidamente, fraccionamos la sección de activos en el primero de ellos. Colocamos en negrita, mayúscula sostenida, activo corriente. Una vez ya tengamos escrita la palabra, la subrayamos con el comando Control S. Y procederemos entonces a copiar de la otra
hoja de cálculo que tenemos abierta las principales cuentas. En este caso las copiaré para optimizar el tiempo del video tutorial. Son cuentas muy comunes en contabilidad, como disponible, inversiones, cuenta por cobrar a clientes, otras cuentas por cobrar, deudores, inventarios, diferidos. A su vez, todas estas cuentas conforman un total, que es el total de activo corriente. Para poder diferenciarlo del resto de las cuentas, lo vamos a colocar en un formato normal, no en mayúscula sostenida, y asimismo le vamos a colocar dos sangrías hacia la derecha. De tal forma que vamos a destacar una cuenta que totaliza como el total de activo corriente de las subcuentas que lo conforman como disponible, inversiones y demás. De esta manera vamos a proceder a ingresar los datos numéricos o las cifras de estas cuentas. Por ejemplo, en la cuenta disponible de diciembre de 2011, vamos a suponer que tienen un total de 97.580.000 pesos. Esta cifra está expresada en millones. Y debemos tener en cuenta que al momento de diseñar nuestro balance general, para facilitar el tratamiento de los datos, la lectura de los mismos, decidimos expresarla en miles. ¿Cómo lo hacemos sin necesidad de dividir esta cifra entre 100? Sencillo. Nos ubicamos en la celda donde está el dato y vamos entonces a la barra de formatos de celda, a la opción más formatos de número, y allí hacemos clic en personalizada. Vamos a escoger una categoría de formato personalizada. Buscamos esta opción, la que tiene numeral, punto, numeral, numeral 0. Y vemos aquí que si escogemos esta opción, inmediatamente Excel nos colocaría la cifra así. No la dividiría como se divide cualquier cifra numérica. Sin embargo, nosotros queremos es recortarla, que no sea expresada en millones, sino que los últimos 3 dígitos de la cifra no se vean a simple vista. Sin embargo, sí deben verse en la barra que muestra el contenido de la celda. De esta forma, sencillamente nos ubicamos después de seleccionar esta opción y modificamos la misma colocándole un punto al final. Y vemos que automáticamente nos muestra la cifra acortada, como si fuese 97.580 pesos. Damos clic en aceptar y vemos que a simple vista aparecen 97.580 pesos. Pero cuando miramos la barra de fórmulas o la barra que contiene la información de la celda, está expresada aún en su forma original, 97.580.000 pesos. Entonces, de esta manera podremos manejar grandes cantidades o grandes cifras de forma reducida y hacer más fácil de entender el estado financiero. De esta manera entonces procederemos a copiar el formato ya establecido a los diferentes campos que van a utilizar el mismo. Hasta el momento solo estos. Copiamos de nuevo el formato aquí en la escobita y de la misma manera diligenciamos esta área. Muy bien. Después de copiar entonces el formato a los diferentes campos o celdas que también lo van a emplear, vamos a copiar entonces las cifras que hacen parte de las cuentas. En este caso las copiaré para optimizar el tiempo del video tutorial. Sin embargo, usted, apreciado aprendiz, puede diligenciarlas sin mayor inconveniente. Muy bien. Ahora, ya tenemos la información tanto del año 2011 como del año 2010 de estas cuentas del activo corriente. De esta manera procedemos a calcular la celda valor. Esta celda indica la variación absoluta que hay del 2010 al 2011. Por lo tanto, su fórmula es muy sencilla. El valor del 2011 de la cuenta menos el valor del 2010. Listo. Procedemos entonces a arrastrar esa fórmula hasta el final y vemos que nos da la variación en términos absolutos. Ahora necesitamos saber la variación en términos porcentuales, es decir,
del año 2010 al año 2011, cuánto varió porcentualmente, por ejemplo, la cuenta disponible. Eso lo hallamos a partir de el valor de la variación absoluta que tienen las cuentas. Seleccionamos entonces, en este caso, la variación absoluta que tuvo la cuenta disponible y la dividimos entre el valor de la cuenta disponible en el año primero, es decir, en este caso el año 2010, que es el año más antiguo. Y al final podemos o multiplicar por 100 el resultado de esa división o sencillamente colocarle un signo de porcentaje. Automáticamente Excel nos va a reconocer que quiere que el resultado de la división entre la variación del valor absoluto entre 2010 y 2011 y la cuenta del 2010 sea expresada al final en términos porcentuales. Presionamos Enter y vemos que nos queda de esta manera. De esta forma solo resta también arrastrar la fórmula hasta el final. Si vemos en este caso nos arroja un error, ya que los datos que se encuentran allí están como tal vacíos porque sencillamente es 0. Ahora, para que esto no suceda podemos hacer lo siguiente, utilizar la función si. Es decir, nos va a decir que si la variación porcentual de un año a otro es 0, es decir, si esta celda es igual a 0, entonces el valor que debe estar aquí es sencillamente 0. Así de sencillo. Cerramos la fórmula y presionamos la tecla Enter. Y esta misma fórmula entonces la vamos a arrastrar. Y de esta forma no tendremos problema en que nos aparezca un aparente error en la celda, sino que nos aparecerá lo que refleja el resultado. Que si la variación en términos absolutos fue 0, también la variación porcentual lo fue. De esta manera no tendremos inconvenientes. Entonces procederemos a hacer las sumatorias de los activos corrientes tanto del año 2011 como del año 2010. Podemos hacerla con la función autosuma o manualmente. Podemos también escribir la función en la celda y establecer el rango que queremos sumar. Automáticamente, si presionamos autosuma, ella hace el trabajo por nosotros, entonces cualquiera de las dos opciones es válida. De igual manera, vamos a arrastrar entonces las variaciones absolutas y porcentuales al total de activo corriente. Ahora notamos algo, vemos que hay demasiados decimales después de las comas en las variaciones porcentuales. ¿Cómo los quitamos? Sencillamente nos vamos a disminuir decimales, que es este botón que ven en pantalla. Pueden disminuir decimales o bien pueden aumentar los decimales, cual sea su elección. Aquí los disminuiremos solamente a 2, es decir, que después de la coma solamente existan 2 decimales. Con esa cantidad es suficiente para realizar un buen análisis financiero. Ahora bien, notamos dos particularidades. La primera de ellas es que las cifras del total no se diferencian del resto de las subcuentas. Por lo tanto, debemos colocar un borde que permita diferenciarlas. Esto lo podemos encontrar aquí y hay muchas formas. Sin embargo, la que recomiendo para este tipo de casos es subrayar el borde de arriba y el borde de abajo de una línea de celdas. Esto lo podemos conseguir aquí, borde superior e inferior. Muy bien. De esta forma sabremos que los datos que están entre las dos líneas inferior y superior responden a un total. En este caso, el total de los activos corrientes. De igual forma, también podemos notar que hay cuentas que realmente no tienen cifra alguna más que un 0, por lo que no vale la pena mostrarlas en el estado financiero, ya que no impactan en ningún aspecto los resultados del mismo. Por lo tanto, sencillamente no las vamos a eliminar, sino a esconderlas. ¿Cómo lo hacemos? En el botón agrupar. Clic allí. Inmediatamente haciendo clic en este signo menos podemos esconderlas, o bien haciendo clic en este botón más podemos mostrarlas de nuevo. Entonces, ya que no tiene ningún sentido tenerlas aquí
por lo que no hubo ningún movimiento. Entonces las ocultaremos. Ahora bien, lo mismo que hicimos con el activo corriente, lo vamos a hacer con el activo no corriente, que en este caso ya lo elaboré de tal forma de que podamos observar el avance de la tabla. Ahora, ya totalizamos lo que fue el activo corriente, tanto el año 2010 como el año 2011, y el activo no corriente de los mismos años. Entonces vamos ahora a totalizar el activo de una forma cabal, es decir, la sumatoria del total de activo corriente más la sumatoria del total de activos no corrientes. Muy bien, eso lo hacemos tanto para el año 2011, copiamos la fórmula, la pegamos para el año también 2010. De igual manera entonces vamos a copiar la fórmula de las variaciones absolutas y a copiar también la fórmula de las variaciones porcentuales. Muy bien. Y ya que es un total, entonces también lo vamos a encerrar o a colocarle un borde superior e inferior. Listo, muy bien. ¿Qué nos falta entonces en estos momentos? Realizar un análisis vertical del balance general. Básicamente este análisis consiste en hallar el porcentaje de participación que tiene una cuenta sobre el total. Por ejemplo, ¿cuánto representa la cuenta disponible respecto al total de activos que tiene la compañía? Entonces sencillamente procedemos a realizar una división. La celda E9, que corresponde a la cuenta disponible del año 2011, entre el total de activos de ese mismo año, del año 2011. Y le colocamos el signo porcentaje al final para que no lo exprese en forma porcentual. Como ya aprendimos, vamos a reducir los decimales a 2 después de la coma y vamos entonces a arrastrar la fórmula. Podemos notar entonces que tenemos un problema en la fórmula. ¿Y cuál es? Que uno de los valores que tenemos originalmente debe ser fijo, y ese es el valor del total de activos, ya que cada cuenta sí irá cambiando, pero siempre el denominador de esta división va a ser total activos. Por lo tanto, debemos, antes de arrastrar la cuenta, colocar la celda E39 como una celda fija, y eso lo hacemos con la tecla F4. De esta manera sí podemos entonces arrastrar el formato y entonces habremos hecho un buen trabajo de esta forma. Lo mismo vamos a hacer entonces con el resto de las cuentas. E inmediatamente colocamos esa última celda como fija y arrastramos hasta aquí. Y luego al final. Si se nos borran los formatos, sencillamente los podemos volver a reescribir, de tal forma de que no tengamos inconveniente alguno. Aquí vemos entonces todos los bordes que tenemos y los cuales podemos hacer uso siempre que lo necesitemos. Entonces se convierte ya en una labor repetitiva, colocar el porcentaje que tiene una cuenta sobre su total, en este caso para toda la sección de activos. De esta manera tendremos entonces nuestra sección de activos completamente diligenciada, con los datos de cada año, asimismo con los datos necesarios para hacer un análisis vertical de este estado y también los datos necesarios para hacer un análisis horizontal, es decir, la variación de un año a otro de una cuenta en específico, que son los datos que registramos en esta columna, variación. De esta manera procedemos a completar nuestra tabla con la sección de pasivos, que como bien sabemos está conformada por los pasivos corrientes y los pasivos a largo plazo. Entonces llenamos las cuentas que sean necesarias para nuestra empresa, totalizamos el pasivo corriente, así mismo con el pasivo a largo plazo, totalizamos el pasivo a largo plazo y luego sumamos el pasivo corriente más el pasivo a largo plazo para hallar
el total de pasivos, que es algo sencillamente repetitivo con respecto a lo que hemos hecho en la sección de activos. De igual forma vamos a hacer en la sección de patrimonio. Colocamos las cuentas, llenamos las cifras, hallamos tanto los datos para hacer el análisis vertical como para hacer el análisis horizontal. Y finalmente hallamos total patrimonio y el total de pasivo más patrimonio. Es decir, vamos a sumar el total de pasivos más el total de patrimonio que está indicado en esta celda. Podemos abrirla con F2 y nos daremos cuenta de ello. Total pasivo más total patrimonio es igual a esta cifra que vemos en pantalla para el año 2011. Ahora, si recordamos, la ecuación patrimonial en contabilidad nos dice que el total de pasivo y patrimonio debe ser igual al total de activos. Es un indicador para saber si realmente hemos realizado de una buena manera nuestro balance general. Por lo tanto, tanto para el año 2011 como para el año 2010, el total de pasivo y patrimonio debe ser igual al total de activos que hallamos en estas dos celdas. Vamos a comprobarlo mediante la función si y veremos que es muy sencillo. Es decir, aquí podemos colocar igual si y vamos a hacer la prueba lógica. Si el total de pasivo y patrimonio del año 2011, que está representado en la celda E70, es igual al total de activos de ese mismo año, entonces le voy a decir a Excel, valor verdadero, me va a colocar, como va a ser una palabra, entre comillas, la palabra correcto. Es decir, que nuestro balance general está bien hecho. Ahora, si no es así, si el total de pasivos y patrimonio no es igual al total de activos de ese año, vamos a colocar el valor falso, es decir, incorrecto. Cerramos la fórmula y presionamos Enter. De esta manera podremos ver que automáticamente Excel busca la relación que existe entre la celda E70 y la celda E39. Y si coinciden perfectamente nos va a arrojar la palabra correcto. Si no lo hace, por lo contrario, nos mostrará el valor incorrecto. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba. Aquí yo voy quizá a cambiar esta cifra y voy a colocar una cifra distinta. Vemos que automáticamente nos coloca el valor incorrecto porque no se corresponde. Pero en nuestro caso real se corresponden, es decir, el balance está bien elaborado. Ahora sencillamente vamos a copiar la fórmula que ya hicimos y vamos a pegarla en los datos del año 2010. Muy bien. Ya que sabemos que nuestro balance está bien elaborado, ya que coincide el total de pasivos y patrimonio con el total de activos, la ecuación patrimonial está bien, vamos a realizar el último detalle de nuestro balance y es el siguiente. Si notamos, si yo estoy buscando un dato, quizá en patrimonio, y estoy en la parte baja de la tabla, no sé si la columna E corresponde al año 2011 o al año 2010 y también la columna G, a qué año corresponde. Entonces Excel nos da la posibilidad de congelar paneles. Es decir que por más que bajemos, siempre hay un panel fijo y vamos a verlo enseguida. Vamos a seleccionar la fila 8, ya que queremos que de la fila 7 en adelante, o hacia atrás más bien, estén siempre fijas, congeladas, inmovilizadas. Nos fijamos entonces en la fila 8 y vamos a la pestaña Vista. Allí vamos al botón de Inmovilizar y hacemos clic en la opción Inmovilizar paneles. Muy bien. Vemos que automáticamente surge una línea aquí, que quiere decir que de la fila 1 a la fila 7 está inmovilizado el cuadro. Y ahora vamos a mirar que podemos bajar y bajar y bajar y siempre estará el encabezado mostrándonos qué documento es el que estamos estudiando o observando y a la vez saber, por ejemplo, esta cuenta a qué año pertenece, 2011, 2010 y también saber las variaciones, es decir, en este caso una variación absoluta y en este caso una variación porcentual. De esta sencilla manera, apreciados
aprendices, podemos realizar un formato de balance general en Microsoft Excel. Es una forma sencilla, pero realmente muy útil y sobre todo muy utilizada en cualquier compañía a la cual accedamos. Muchas gracias por su atención y apropiémonos de este valioso conocimiento. Buenas tardes, aprendices. En lo que respecta al estado de resultados, seguiremos las mismas indicaciones vistas respecto al balance general, es decir, vamos a tener un encabezado muy parecido, nombre de la institución, nombre del estado financiero, en este caso estado de resultados, la forma de presentación, comparativo anual y la especificación de que los datos están expresados en miles, a pesar de que en realidad sean millones o hasta miles de millones. Luego vendrán las columnas de los años. El año más reciente siempre debe estar de primero de izquierda a derecha, seguido por los años, cuantos sean, en este caso solamente son dos, 2011 el más reciente y 2010, que es el año más antiguo. De igual manera las columnas de análisis vertical, que muestran la participación de una cuenta dentro de un total. Por ejemplo, en este caso, esta columna nos indica cuánto ocupa o a cuánto corresponde la cuenta de actividades relacionadas dentro del total de ingresos operacionales. Muy bien. De igual forma vamos a ver el análisis horizontal, para el cual necesitamos hallar los datos de variación de un año a otro, como en este caso. Es decir, cuánto varió la cuenta actividades relacionadas con la educación del año 2010 al 2011. La hallamos en términos absolutos y también en términos relativos, como ya lo vimos en el caso del diseño del balance general. Es decir, la estructura de fondo es muy similar. Va a cambiar, claro, la forma en la que se lleva a cabo la realización del estado financiero, ya que este es un estado distinto, es un estado de resultados y no un balance general. Entonces, brevemente, vamos a repasar lo que quizá ya hemos visto. En primer lugar, encontramos la tabla de ingresos. En esta tabla vamos a mostrar los conceptos por los cuales la empresa percibe ingresos. Como es un colegio, entonces su ingreso mayoritario va a estar concentrado en actividades relacionadas con la educación. Y otro rubro por el cual ellos obtienen ingresos son actividades conexas. Sumamos estas dos cantidades y vemos que nos arroja el total de ingresos operacionales para el año 2011, igual hacemos con el año 2010. Estas columnas de análisis vertical y esta de análisis horizontal permanecen en las mismas fórmulas que ya hemos visto anteriormente. Luego vamos a restar el total de ingresos operacionales a todos los gastos operacionales que tenemos como empresa. En este caso hacemos una lista numerosa de todos los gastos que en este caso tiene el colegio ABC. De personal, honorarios, impuestos, arrendamientos, contribuciones, afiliaciones, seguros, servicios, gastos legales, entre muchos otros que vemos en esta lista. Vamos a totalizar esos gastos mediante la aplicación de la fórmula suma, que si presionamos F2 nos va a desplegar el alcance de la fórmula y vemos que suma todos los valores de los gastos operacionales. Muy bien. Este cálculo lo hacemos tanto para el año 2011 como para el año 2010. Ahora vamos a hallar la utilidad operacional, que no es más que, aquí podemos verlo, la resta de los gastos operacionales a partir de los ingresos operacionales, es decir, el total de mis ingresos operacionales menos el total de mis gastos operacionales. Eso me arroja la utilidad operacional. Sin embargo, el estado sigue avanzando y me dice que ahora hay unos gastos no operacionales. Por ejemplo, gastos financieros, extraordinarios y gastos diversos. De igual manera, mediante la aplicación de la función suma, totalizamos esos gastos no operacionales para cada año. Y lo mismo vamos a hacer con los ingresos no operacionales, como financieros, recuperaciones, indemnizaciones y varios. Totalizamos mediante la función suma y vamos a hallar entonces la utilidad del ejercicio, que no es más que, desplegamos la fórmula y vemos que es la utilidad operacional
menos los gastos no operacionales más los ingresos no operacionales. De esta forma hallamos la utilidad del ejercicio para cada año. En algunos casos se realiza una corrección monetaria. En este caso no se llevó a cabo por lo que su valor es cero. Por lo tanto, la utilidad antes de impuestos, que es igual a la utilidad del ejercicio menos la corrección monetaria, la utilidad del ejercicio más la corrección monetaria va a ser igual a la misma utilidad del ejercicio, ya que no le añadimos ningún valor, teniendo en cuenta que la corrección monetaria era igual a cero. Muy bien. Y finalmente, hallamos o aplicamos como tal el pago de los impuestos, en este caso el impuesto de renta, que es el que vamos a restar finalmente a la utilidad antes de impuestos para poder hallar la utilidad neta del ejercicio del periodo que estamos estudiando. De esta forma, apreciados estudiantes, podremos también diseñar un estado de resultados bien organizado, claro, legible y que pueda ser útil para la toma de decisiones en el medio administrativo. Muchas gracias.